Pues buenas tardes. Tras la inauguración del Congreso, vamos a comenzar con la conferencia marco a cargo de Jaume Martínez Bonafé, al que le damos la bienvenida y agradecemos su invitación a participar en el Congreso. Y bueno, por comentarles un poco, pues Jaume empezó como maestro de escuela en sus 10 primeros años como docente. En la actualidad es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación y profesor emérito del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Valencia. Ha impartido numerosos cursos, ponencias, conferencias en distintas universidades de España y de Latinoamérica, figurando en muchos programas de doctorado de calidad. También ha publicado diversidad de artículos, libros relacionados con el desarrollo curricular, la formación del profesorado, la innovación educativa y las políticas de control sobre el currículum y la educación docente. Entre otros, podemos destacar programación y evaluación de la enseñanza, proyectos curriculares y práctica docente, trabajo en la escuela, profesorado y reformas en el umbral del siglo XXI. Voy a destacar dos obras a las que él va a hacer referencia a lo largo de su intervención, que es Otra educación con cine, literatura y canciones, y discusiones actuales alrededor del libro de texto, que es un homenaje a su investigación en este ámbito. Destacar también de su trayectoria profesional, algo que ayer cuando hablábamos por teléfono me comentó, y es que Jaume fue el fundador y destacado militante de los movimientos de renovación pedagógica. Y él representó estos movimientos en el primer Foro Mundial de Educación que se realizó en Brasil. Bueno, en la actualidad pues está dirigiendo investigaciones sobre las políticas de control a través del material curricular y sobre las relaciones entre conocimiento y poder en el discurso de la formación del profesorado. Pues sin más, cuando quieras, tiene la palabra. Muchas gracias. Pues buenas tardes y muchas gracias, María José, por la presentación. Muchas gracias al Centro de Profesores y especialmente a todas las personas que con vuestro trabajo habéis hecho posible que yo ahora pueda gozar de esta tribuna pública y de un micrófono en el que poder decir lo que uno piensa, lo que uno desea, lo que uno sueña y lo que le gustaría que fuera esto de la educación transformadora. No voy a descubrir nada, no voy a señalar nada nuevo, pero en todo caso sí me gustaría regresar a la raíz de las cosas. Porque tengo la sensación, a veces amarga, de que muchas veces utilizamos el concepto, la idea de la innovación, de una manera muy efímera, muy superficial, muy poco profunda, y es necesario repensarnos y repensar sobre todo qué significa, qué puede ser esto de una educación que realmente transforme y nos convierta en seres humanos emancipados y libres. ¿Qué es eso de una educación para la transformación social? ¿Qué es eso de una educación que realmente nos ayude a emanciparnos como seres humanos? Bueno, este es el desafío. Es verdad que la palabra desafío seguramente es demasiado grandilocuente, pero esto es solo el desafío que yo les propongo pensar un ratito esta tarde. Si me enrollo demasiado, María José, no me gustaría hablar más de entre 40 y 50 minutos para dejar un ratito a que podamos intercambiar un poco, porque si de algo estoy convencido es que situaciones como estas, espacios como este, básicamente tienen que servir para celebrar la palabra, para gozar de la fortuna del diálogo, para abrir espacios de reflexión compartida. Para eso han de servir este tipo de espacios. Por tanto, esto debe ser un homenaje a la palabra, y la palabra no puede ser nunca solo unidireccional, tiene que someterse a un diálogo profundo entre quienes participamos de ella, ¿no? Bueno, les hablaba de que utilizo el concepto de retos, que puede ser una palabra grandilocuente, pero en realidad son 5 o 6 cuestiones. Los retos son, como sabéis todos vosotros y vosotras, son muchos y difíciles en muchos casos, pero hay 5 o 6 cuestiones que a mí me gustaría subrayar esta tarde, ¿no? Básicamente tiene que ver con que no puedo pensar una educación sin sujeto, y me gustaría tener un ratito a pensar y a explicar un poquitín esta cuestión. Creo también que
que tendremos que profundizar. ¿Qué significa esto de la educación y cómo la educación puede ser educativa de verdad? También, ¿en qué medida la educación la entrañamos y la situamos en el sujeto, en el territorio? Pública y popular. Hemos defendido tantas veces esta idea de la defensa de la escuela pública, pero ¿qué es exactamente, cuál es el concepto de escuela pública y de escuela popular? Nosotros decimos allá pública, popular y valenciana, y todavía no hemos conseguido que sea del todo pública, del todo popular y del todo valenciana. Me atrevo a plantearos una cuestión que no tiene que ver directamente con el sistema o con la institución educativa, pero que tiene mucho que ver con la educación de verdad, que es qué está pasando en la ciudad. Y cómo podemos pensar la ciudad también como un proyecto de educación, como un proyecto curricular, ¿no? También en la ciudad hay currículum. Y sobre eso me gustaría detenerme un poquitín también. Y finalmente, con el concepto de desobediencia, me gustaría sobre todo comentar qué hacemos cuando fundamentalmente estamos viviendo un proceso creciente de incremento de la norma, de la burocracia en las instituciones públicas, pero también en la vida cotidiana en general. Y cómo podemos avanzar en este espacio de pensar, ¿no?, una educación transformadora, a veces necesariamente buscando otros espacios de desarrollo profesional y en ocasiones, desgraciadamente, recurriendo a la desobediencia. Pero vamos a la primera cuestión. Bueno, ¿con qué saberes y con qué estrategias? Esto nos remite, porque, claro, era Stenhouse, creo, que decía, cuando alguien llegue a un sitio y os plantee unas cuantas buenas ideas, decirle que os lo ponga en forma de currículum o que os dé 2 años sabáticos que vosotros lo hacéis. Bueno, pues a mí me gustaría que estas cuestiones, estos desafíos, los acabáramos concretando en algo así como qué pasa con el currículum, qué saberes, qué estrategias y cómo organizamos esto en la vida dentro de las aulas, ¿no? Vamos a la primera cuestión. La educación con sujeto. Para desarrollar este concepto, esta idea, yo suelo recurrir a la lectura de un texto. Es un texto que escribí hace mucho tiempo y que tiene que ver con mi propia biografía personal y profesional, pero a mí me gusta leerlo. Me gusta leerlo tal como lo publiqué en la revista Cuadernos de Pedagogía. Y es un texto que se titula Ramón. Y dice así. Ramón tenía 9 años cuando yo era su maestro en la escuela pública de la Pobla de Baibona, allá por el final de los años 70. Aquel niño de cabellos revueltos y rodillas marcadas por los golpes del juego y las aventuras de los huertos estaba prematuramente etiquetado como un desastre, como un fracasado escolar. Así me lo presentaron los colegas. Ya verás cuando toque Ramón. Así lo certificaba el libro de escolaridad y así parecían percibirlo las familias y los vecinos. Sin embargo, muy pronto, Ramón empezó a ser un niño muy admirado por sus amiguitos y amiguitas de la clase y desde luego también por su maestro. Todos y todas esperábamos ansiosos cada mañana que se abriera la puerta del aula, claro, naturalmente con unos cuantos minutos de retraso, que para eso era Ramón y estaba etiquetado como fracasado escolar. Bueno, todos y todas esperábamos ansiosos cada mañana que se abriera la puerta del aula y apareciera Ramón. El chaval sacaba de su maltrecha mochila un papel arrugadito que a menudo adornaba con alguna mancha de aceite, subía a la tarima de madera que algún día fue territorio exclusivo del maestro y se ponía a leer. Entonces salían de aquel papel las historias más hermosas, más imaginativas y más divertidas que ustedes puedan suponer. Todos nos quedábamos en silencio, atentos y expectantes, y poco a poco las miradas de las niñas y los niños se encendían con aquellas historietas. Yo aprovechaba aquellos textos libres, aquellas creaciones literarias, para trabajar otro currículum de otra manera. Con Ramón dibujábamos, medíamos, contábamos, discutíamos, escribíamos, pensábamos, viajábamos, leíamos, cantábamos, sentíamos, aprendíamos. Desde los textos de Ramón recuperé la cultura popular, la experiencia de la vida cotidiana, el deseo de los niños, los proyectos que ilusionaban, los saberes que se dejaban querer, los territorios y culturas que se dejaban explorar. Yo por entonces ensayaba la pedagogía Freinet y tenía muy claro que la escuela debía estar al servicio del pueblo y no al contrario. Nunca olvidaré además el tierno y afectivo reconocimiento del grupo hacia este amiguito al que se le otorgó dentro del territorio libre del aula la autoridad de ayudarnos a todos y a todas a crecer y experimentar el verdadero sentido de vivir. Con Ramón entraba en el aula el sujeto, la biografía, la palabra propia, el deseo.
Y yo acababa este texto con estas palabras. Supongo que se dan ustedes cuenta que no estoy hablando de didáctica, sino de política, de un modo de entender la escuela, el maestro y el currículum, nacido del deseo de emancipación, de la voluntad de resistir las presiones de la escuela reproductora de las desigualdades sociales y buscar espacios para enseñar pedagogías libertarias. Fue seguramente ese deseo emancipatorio el que me acercó a la intuición y el ensayo de partir y reconocer precisamente lo que la escuela oficial, la del éxito de unos para el fracaso de otros, despreciaba, el fracaso escolar, el fracasado escolar. Bueno, pues yo utilizo este texto porque creo que detrás de este texto hay toda una teoría del sujeto, una teoría política del sujeto. Porque creo que detrás de este texto hay una teoría que dice no puede haber pedagogía de emancipación sin reconocimiento del sujeto. Y el reconocimiento del sujeto significa entra en el aula la biografía, la lengua propia, la experiencia concreta, la cultura popular, los deseos, las historias, las cuestiones que emocionan y por las cuales un niño o una niña entra en el aula y dice quiero estar aquí al lado tuyo, quiero estar aquí contigo, a tu lado. Yo creo que esta es una teoría fundamental para entender esto que formulamos como pedagogía de transformación o pedagogía de emancipación. Y es la idea de que es posible entrar en el aula y tomar la palabra, de que es posible entrar en el aula y decir en voz alta, de que es posible entrar en el aula y decirla desde sí, desde lo que a nosotros nos pasa, de lo que a nosotros nos ocurre, de lo que nosotros pensamos, desde lo que a nosotros o a nosotras nos interesa. Que es posible entrar en el aula y decir las cosas, decir nuestra palabra desde nuestra cultura, desde nuestra lengua, desde nuestro territorio, desde nuestro contexto concreto y familiar y inmediato de experiencia. No para quedarnos ahí, naturalmente, no para quedarnos ahí, pero sí para partir de eso, sí para partir de ese reconocimiento, porque sin ese reconocimiento no hay posibilidad de emancipación. Sin ese reconocimiento hay otra cosa, será la reproducción de lo que queramos reproducir, pero desde luego no hay mucha. Y creo que hay otra idea en esta teoría del sujeto, y es que Ramón no existiría en esta historia sin un reconocimiento colectivo, sin un movimiento agrupado, sin un colectivo de niños y niñas y con su maestro al lado que dicen, estás aquí, formidable, has venido, abre la puerta y ponte a leer. Es decir, no estás solo, Ramón, no es un sujeto aislado, es un sujeto colectivo, es un sujeto aula, es un sujeto pueblo, es un sujeto en el que todos y todas nos sentimos implicados, porque la relación en el aula, la relación entre nosotros y nosotras es fundamental en un proyecto de emancipación, en un proyecto de educación. Bueno, pues esa relación educativa también, y en esta historia que os acabo de leer, hay otra teoría del sujeto todavía implícita. Es la teoría del sujeto docente, de un maestro que frente a la programación, recuerdo que entonces yo llegué cuando todavía ya con unos libros de texto comprados y era EGB y era el libro de lectura, la caja de Pandora, creo que se llamaba aquello, ¿no? Era una cosa infumable, ¿no? Y de pronto yo descubrí que era mucho más interesante ponernos a leer y a escribir y a contar historias desde los textos que nos ilusionaban a nosotros mismos. Y entonces hicimos un libro de lectura con nuestros propios textos. Bueno, pues aquí hay un sujeto maestro. ¿Qué quiere decir un sujeto maestro? Un sujeto que de pronto dice, no, yo también tengo voz, yo también tengo palabra, yo también tengo cultura profesional, yo también tengo deseos, yo también tengo posibilidades, yo también quiero. Y me formo al lado de otros maestros y maestras, en mi caso fue el movimiento Freinet, el movimiento cooperativo de Escuela Popular, después los movimientos de renovación pedagógica, y desde ese sujeto colectivo maestro, desde esa posibilidad colectiva, vamos a ensayar otra posibilidad de entender la vida y el trabajo dentro del aula. Bueno, pues esta es una primera cuestión fundamental. Esta idea del sujeto, esta teoría del sujeto, que sería un primer desafío o una primera cuestión. ¿De dónde sale esto? Bueno, pues desde luego, por un lado lo relato como la intuición de maestro, pero hay también una formación profesional, una formación pedagógica. A mí esto lo puedo relacionar, lo pongo en relación con, por ejemplo, lo que Freire llama el círculo de cultura. Y es ese espacio en el cual podemos compartir desde nosotros y nosotras propuestas de trabajo que nos ayuden a nosotros y a nosotras a crecer como seres humanos a través de la educación.
Freire y el Círculo de Cultura. Pero es también la asamblea en Freinet. La asamblea en Freinet no es viernes por la tarde, están rebotados, vamos a ver si hacemos asamblea. Es otra cosa la asamblea en Freinet. La asamblea en Freinet es, levanto la mano, tengo una idea, tengo una propuesta, me parece que esto puede, aquí estoy, vamos a trabajar desde estas posibilidades. Es decir, hay un Freire y un Freinet que están en el fondo. Por eso os decía que no os voy a descubrir nada nuevo, pero sí al contrario, intentar regresar a las raíces, porque muchas de estas ideas están en las raíces y están en los principios de pedagogías que, bueno, yo recuerdo en la época de la Reforma con mayúsculas y en singular, luego hablaremos de esto, publiqué un texto que fue muy comentado, muy difundido y muy discutido y el texto se titulaba Los olvidados, memoria de una pedagogía divergente. Y en el texto hablaba de esto, es decir, de cuáles eran las autorías, los principios pedagógicos, las cuestiones que estaban siendo olvidadas bajo el eslogan y la palabra en mayúsculas y en singular de la Reforma. Bueno, pues, por cierto que si yo esto lo planteara en clase, les pondría a los alumnos y a los estudiantes y a las estudiantes con las que trabajo una tarea para casa, que si queréis os la voy a proponer a vosotros también ahora mismo, ¿no? La tarea para casa sería que pensáramos en las últimas películas que hemos visto, en las que, por casualidad o no, haya aparecido una imagen o unas secuencias donde aparece un aula, niños y niñas, y una maestra o un maestro. ¿Dónde está en esa película y qué teoría del sujeto hay detrás de esa película? ¿Dónde está el maestro o la maestra en esa película y qué teoría del sujeto? Así que, si queréis y tenéis ganas, pues podemos ir pensando en cuál es la última. Por ejemplo, os pongo yo la última que yo he visto. La última película que yo he visto se titula Chinas. Y en esa película aparece una maestra sin alma. Pues vamos así que dejo hecha la propuesta de trabajo, si queréis, de pensar en las últimas películas que hemos visto, dónde está, qué figura, qué teoría del educador o de la educadora, del maestro o de la maestra, aparece detrás de la película, porque no siempre encontramos a Freinet en el cine. Por cierto, acaban de inaugurar, de estrenar, mejor dicho, una película sobre Benayges, un maestro que intenta enseñar y explicar a los niños qué es el mar en un pueblecito de Burgos, ¿no?, de las montañas de Burgos, y acaban fusilándolo en los días anteriores al levantamiento militar en el 36. Bien, es una película. Benayges era un maestro Freinet. Bueno, la segunda cuestión es, puede parecer un poco, ¿qué es esto de una educación educativa? Planteo esta cuestión porque yo conozco a muchas personas, unas cuantas personas, vecinos y vecinas, por ejemplo, con los que converso y con los que están muy bien instruidos a juzgar por los coches que conducen, las casas en las que viven y los títulos que ostentan. Pero tengo la sensación de que están muy mal educados. Porque, bueno, no os diré por qué. En cualquier caso ya veremos cada cual cómo lo... Pero sí me gustaría intentar diferenciar entre qué es eso de educación y qué es esto de la instrucción. Y es un debate que seguramente habéis tenido muchos de vosotros y vosotras en muchas ocasiones, ¿no? Pero vamos a volver a recordar. Porque ¿qué es en una sociedad democrática o qué significa en una sociedad democrática la palabra educación? Pues a mí se me ocurre recurrir a la Constitución española, que para eso la tenemos y porque además es una cosa que nos obliga a todos y a todas. A todos vosotros y vosotras, si estáis trabajando en la escuela como funcionarios y funcionarias, a mí es decir, nos obliga a todos y todas. ¿Y qué dice la Constitución en el artículo 27? Pues dice que la educación tiene por objeto primero el desarrollo de la personalidad humana en el respeto a la diferencia, etc. O sea que nosotros estamos en la escuela para educar por mandato. O sea que el niño y la niña que están en la escuela, que llegan por la mañana y se te queda mirando a la puerta del aula y te interpelan con la mirada,
¿Qué te están diciendo? No te están diciendo, bueno, a ver si te portas, o qué suerte tengo que tengo un maestro enrollado. No, no, están diciendo, es que estoy aquí con un derecho. Es que no es... Yo he tenido la suerte, tengo aquí delante a mi hija, yo he tenido la suerte de que mi hija ha ido a una escuela pública con un profesorado extraordinario. Pero me da mucha rabia tener que decir que he tenido la suerte de que mi hija fuera a una escuela pública con un profesor extraordinario, porque eso no puede depender de la suerte. No puede depender de la suerte que la educación de tu hijo o de tu hija, de un niño o una niña, dependa de la preparación profesional, de la motivación, de yo qué sé, que no. Bueno, yo qué sé, tendremos que saber entre todos y todas de que sí sabemos de qué, ¿no? Bueno, si la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, eso para mí significa, en una sociedad democrática, la capacidad para aprender a leer críticamente la realidad, saberse emancipado y libre, ponerte de pie, levantar la voz y la mano, como decía antes, decir cosas de tu propia creación y tu propia conciencia, etcétera, etcétera. Muchas cosas que tienen que ver con el saberse un ser humano que está creciendo en libertad, que está creciendo en una maduración total. Y eso es algo distinto. Eso es algo distinto a aprender matemáticas y lengua, historia, geografía, etcétera. Claro que sin las matemáticas, sin la lengua y sin la geografía, etcétera, etcétera, pues no sé cuánto podríamos crecer, pero sí sé que esas matemáticas, esa lengua, esa geografía, etcétera, etcétera, han de estar al servicio del ser humano y del crecimiento del ser humano. Eso sí que lo sé, pero lo sé porque me lo recuerda la Constitución. Porque la Constitución me dice que tú con tus matemáticas tienes que ayudar a que yo crea el pleno desarrollo de mi personalidad. Y esta es una cuestión fundamental que tendremos que volver a pensar, ¿no? Porque si no la volvemos a pensar, si no la pensamos, pues puede ocurrir que acabemos olvidándonos y que acabemos diciendo, bueno, vamos por el tema 17 matemáticas, vamos a ver qué ejercicios tenemos para mañana, pasamos al tema 18, etcétera, etcétera. Y yo creo que de vez en cuando vale la pena pararse y decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué proyecto educativo es el que tenemos entre manos? ¿Qué propuestas educativas son las que realmente están haciendo crecer al ser humano y están haciendo crecer desde ese sentimiento de saberse cada vez más emancipado, más libre, más autónomo, más creativo, más solidario? ¿Cuáles son algunas cuestiones que serían irrenunciables en esta idea de una educación que sea educativa, que sea emancipatoria, que responda realmente a esta idea, ¿no?, del mandato constitucional? Pues la primera, como os decía en el inicio, reconocer la experiencia, reconocer la biografía, reconocer el territorio. Las matemáticas, la lengua, la historia, la geografía, tienen que estar enraizadas en esa geografía, en ese territorio, en esa lengua, en esa experiencia, en esa biografía. Poner en relación saberes que son los que nos ayudan en ese desarrollo integral. Bueno, ¿sabéis lo difícil que es? Yo sé lo difícil que es la facultad y lo he sabido también cuando estaba en la escuela en primaria. ¿Sabéis lo difícil que es el diálogo entre las matemáticas y el lenguaje, entre el lenguaje y la historia, entre la historia y la... Incluso, ¿sabéis lo difícil que es a veces el diálogo entre la geografía y la historia? No sé, pero en algunos de los libros de texto que estamos analizando últimamente, hay unos temas relacionados con la historia y luego otros relacionados con la geografía, pero no hay un diálogo entre la geografía y la historia. ¿Y cómo es posible comprender? Desde vuestra propia experiencia personal como sujetos, como seres humanos, ¿es posible entender la geografía sin la historia y la historia sin la geografía? Bueno, pues Edgar Morin, más adelante que quiero detener un poco más en esto, hace mucho tiempo ya que decía, ya no hay naturaleza pura y nunca hubo cultura pura. Por tanto, es necesario poner a dialogar a la naturaleza con la cultura. Y es necesario que cuando estudiamos la naturaleza, la estudiemos desde el contexto de la comprensión de la cultura con la que estamos estudiando esa naturaleza. Y al contrario, la naturaleza nos está diciendo cosas y nos está imponiendo formas de entender y construir y desarrollar también nuestra propia cultura, ¿no? Bueno, esta idea de la interacción disciplinar, de la interacción con la experiencia,
Como veis, no os estoy descubriendo nada, como os decía en el inicio, pero esta idea pone en cuestión el libro de texto. Lo dejo aquí. Esta idea pone en cuestión el libro de texto, porque el libro de texto fragmenta, separa, no solo separa y fragmenta disciplinarmente, es que separa al sujeto del conocimiento. Separa al sujeto del conocimiento. Entonces, por ejemplo, sería bueno que de pronto dijéramos, bueno, ¿cómo funciona este dispositivo de desarrollo curricular, este artefacto, que aparentemente es nuestra ayuda, es nuestro apoyo, es aquello que se pone en nuestras manos para que... Por cierto, bueno, yo estoy tomando una medicación y hay una cosa que en el proceso dice efectos secundarios. Y hay una evaluación de la medicación, como cuando manejo una herramienta, pues suele haber una evaluación de... Pero, ¿habéis visto alguna vez una evaluación del libro de texto con el que trabajamos día a día en el aula? Este libro fue ensayado en el tema 17, ten cuidado porque aparece a veces, hay conversiones difíciles en este aspecto, hemos tenido dificultades fue contrastado ha sido, bueno, es que es nuestra herramienta de trabajo, es la herramienta con la que desarrollamos nuestro trabajo día a día y sin embargo no tenemos evaluación muchas veces de ella, ¿no? Bueno, bien, os lo dejo aquí. Hay otra cuestión, de todos modos, todavía en esto de la educación que me gustaría subrayar. Y esa idea de la creencia con la que nos hemos ido educando desde hace siglos, la humanidad, y es aquello de que la verdad nos hace libres, la verdad nos emancipa, la verdad nos libera, la verdad nos salva. Santo Tomás, por ejemplo, y los monasterios y las catedrales en la Edad Media decían, la verdad es una verdad revelada y por eso tienes que escucharla en aquellos que la saben traducir, la explican y hay unos textos que con una época de un nivel de analfabetismo pues eran con mucha iconografía simbólica, por ejemplo los dibujos que aparecen en las iglesias, en las catedrales, en los monasterios, etcétera, que son la representación de aquella verdad que aprendiéndola y practicándola nos iba a salvar. Pero de pronto llega la Ilustración, ¿no? Y dice, no, hombre, la verdad no puede ser una verdad revelada, tiene que ser una verdad demostrada. Y con el Renacimiento y la Ilustración vivimos la verdad demostrada. Pero siempre hay una verdad externa al sujeto. Siempre hay una verdad que nos va a salvar. Siempre hay alguien externo a nosotros que nos dice, esto es lo que te va a salvar. Primero fue la verdad revelada y ahora es la verdad demostrada. Y sería bueno que la educación, esa educación que emancipa, esa educación que libera, esa educación que nos preguntara de vez en cuando, ¿y tú? ¿Cómo quieres liberarte? ¿Cómo quieres salvarte? ¿Cómo quieres crecer? ¿Cuál es tu concepto, tu idea de ser humano? ¿Por qué siempre tiene que haber alguien que diga, no, esto es lo que te va a liberar? Bueno, pues este es un debate muy interesante que tiene que ver con la propia idea de educación que pongo yo aquí en cuestión en el punto 2. Vamos a la siguiente cuestión. Pública, popular. En el año 75, en Valencia, convocamos la primera escuela de verano que prohibió el gobernador civil. Aquella escuela de verano se convocaba con un eslogan del año 75. Queremos una escuela pública, popular y valenciana. Era el eslogan nuestro. Aquí podría ser pública, popular y andaluza. Bueno, ¿qué ha pasado desde el año 75? Pues fijaros, os cuento, en esa época yo empezaba a ser maestro, era un joven maestro, y recuerdo una experiencia hermosísima. No existían todavía las AMPAs, las asociaciones de padres y madres, no existían los movimientos, los sindicatos eran incipientes, pero una vez a cada quincena, a veces una vez al mes, después del trabajo, aprovechando una escuela donde podíamos reunirnos con más facilidad, nos juntábamos gente de la comarca, bajaban padres y madres, bajaban maestros y maestras, algunos jugándose la vida por carreteras infames de aquella época. Nos juntábamos con un bocadillo debajo del brazo, nosotros decíamos un bocadillo de sobaquillo, decíamos nosotros,
y con un bocadillo bajo el brazo nos juntábamos padres, madres, algún representante municipal entonces, maestros y maestras, para pensar qué escuela queríamos cuando la democracia estuviera instalada, cuando realmente pudiéramos decir estamos en una sociedad democrática. Y era precioso porque estábamos hasta las 11, las 12, muchas veces hasta altas horas de la madrugada, jugándonos la vida, como decía luego, yéndonos a casa por aquellas carreteras infames, pero con una enorme alegría y con un enorme deseo de pensar qué escuela es la que queríamos para el futuro. Estábamos construyendo la escuela pública. La escuela pública no era un servicio que nos tenía que otorgar el Estado, ¿no? Era un proyecto político de unos ciudadanos y ciudadanas que querían que la escuela fuera de otra manera. Y ese deseo movilizador de las conciencias, de las voluntades, de los esfuerzos, del estudio, cuánto discutíamos y cuánto estudiábamos y cuánto pensábamos de cómo queremos que sea la escuela. ¿Qué es una escuela democrática? ¿El director lo elegimos entre todos o lo nombra? ¿Qué papel juega la inspección? ¿Y los niños y las niñas? ¿Y los exámenes? ¿Cuánto hemos discutido sí o no los exámenes? ¿Y los deberes en casa? ¿Los deberes para casa? ¿Y cómo hacemos esto? ¿Y cómo resolvemos? Y era un debate constante, era un debate permanente. Eso era escuela pública. Eso era escuela pública. Era una escuela que estaba pensada por el público, por el pueblo, por nosotros y nosotras, ¿no? La estábamos soñando entre todos y todas, ¿no? Pero, bueno, luego, muchos años después, hicimos una investigación, los movimientos de renovación sobre, lo titulamos Vivir la democracia en la escuela. Porque una cosa era que la democracia funcione y otra cosa es que se viva. Recuerdo que en alguna entrevista aparecía un profe que decía, ¡guau, mi escuela es formidable! Es formidable porque casi no se hacen reuniones. Y nosotros nos preguntábamos, pues vaya tela, qué forma de... Claro, que también depende de que se hagan las reuniones. Pero mi escuela es formidable porque no se hacen reuniones. O cuando entrevistábamos a los niños y a niñas, o a los estudiantes, es que los maestros, entrevistábamos a los maestros, es que los padres, es que los alumnos, el ellos y el nosotros. No había un sujeto colectivo plural, diverso, diferente, pero que con una implicación colectiva, con un proyecto colectivo común, que es la escuela pública y popular. Entonces, esto nos hizo pensar, a mí me hace pensar ahora, y me atrevo a proponerlo como reflexión en voz alta, que esto de la escuela pública es también ponerse una camiseta verde y salir a la calle muchas veces a reivindicarla, pero además de la camiseta verde y salir a la calle a reivindicarla, es pensarla y trabajarla y desearla y comprometerse con ella de muchas otras maneras que hoy yo creo que están más abandonadas de lo que a mí al menos me gustaría encontrarme, ¿no? Por eso me parecía interesante recordar esta idea de bueno, ¿qué puede ser esto de pública y popular? Una escuela que llamamos pública y que deja a los sujetos sin voz, aquel sujeto primero. Una escuela que llamamos pública y que es un lugar, por ejemplo, rodando la experiencia mía como padre, recuerdo en secundaria estar en la asociación de padres y madres y estar en el consejo escolar y nadie quería ir a las reuniones. En infantil todo el mundo estábamos, padres y madres inmediatamente, acudíamos todos a las reuniones, pero a medida que los niños y niñas se van haciendo mayores parece que la desimplicación respecto de lo que está pasando en el aula es cada vez mayor, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué pasa con el deseo? ¿Qué pasa con el proyecto con un proyecto de implicación popular de los ciudadanos y ciudadanas en la escuela que bien. Vamos al siguiente concepto, que es la educación situada. Esto es muy importante. Yo esto lo he aprendido y lo quiero defender desde lo que yo lo he pensado fundamentalmente desde lo que a mí me enseñaron a estudiar las mujeres y especialmente desde un feminismo de diferencia. Y es la idea de que las cosas, la educación en este caso, los proyectos que nos emocionan, nos ilusionan, nos comprometen, son proyectos que tienen que nacer de nosotros. Son proyectos en los que nos tenemos que sentir implicados e implicadas. Y para eso es necesario
que se nos escuche desde nuestras voces, desde nuestros problemas, desde nuestra manera de entender esos problemas y desde nuestra manera concreta de vivirlos dentro de las aulas y las escuelas. Si los problemas son los problemas de las... ¿Quién define hoy qué es innovación? ¿Quién define hoy qué es un proyecto de innovación que ha de ser premiado? ¿Quién define hoy qué tenemos que escribir para poder recurrir a determinados proyectos que mejoran la práctica de la enseñanza en el aula? ¿Quién nos pregunta o quién define esos problemas? ¿Dónde están los problemas? ¿Quién tiene los problemas? ¿Y quién define los problemas? ¿Quién tiene la voz y la palabra para definir y identificar los problemas? Bueno, pues una educación entrañada en el sujeto, en el deseo, en el territorio, significa la posibilidad de que nosotros y nosotras podamos pensar desde nosotros y nosotras los problemas que queremos tratar. Por ejemplo, en la época de la Reforma, yo suelo explicar esto hablando de la Reforma con mayúsculas. Es una reforma de la que me temo que no os acordaréis ya casi nadie. Algunas personas todavía no estaríais ni trabajando en la escuela y otras ya se os habrá olvidado que hubo una reforma en el año 90 y tantos. Pero en la época de la reforma con mayúsculas y en singular, pasaban cosas como las siguientes. Por ejemplo, recuerdo una escuela donde 3 mujeres, una directora y 2 compañeras más, se empeñaron en hacer que esa escuela fuera lo menos machista posible. Y elaboraron un proyecto educativo precioso para que la escuela dejara y consiguieron que hasta el BEDEL estuviera finalmente implicado en prácticas, actitudes, formas de estar, desarrollos que tuvieran que ver con vamos a evitar que la escuela sea una escuela machista. Bueno, pero es que unos kilómetros más allá, por ejemplo, en ese caso estaba el colectivo en el que yo estaba trabajando, estábamos haciendo un seminario y discutiendo sobre si sí o no a los deberes en casa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo podemos entender los deberes escolares? Pero un poco más allá, unos kilómetros más allá, en la comarca de al lado, había un grupo de profesores que estaba trabajando, investigando sobre el arreglament, decimos nosotros en catalán, de la escuela de medio, el enraizamiento de la escuela en el territorio, materiales curriculares para trabajar el territorio. Eran múltiples reformas en minúscula y en plural. Reformas en pequeñito, uno sobre los deberes, pero eran las reformas que nos ocupaban a cada uno de nosotros. Eran las reformas que queríamos nosotros. Eran nuestras reformas. Pero de pronto llegó la reforma, que fue un eslogan desde arriba y que dijo, a partir de mañana, tercer nivel de concreción. Digo tercer nivel porque recuerdo que yo fui a dar una charla a una escuela de verano, me encontré con un colega y le pregunto, ¿de qué vas a venir a hablar? Y me pregunta, del tercer nivel de concreción. Y yo le digo, ¿y eso qué? Hombre, la programación. Digo, pues si siempre le dijimos la programación, porque recordar aquello del DCB, el diseño curricular base, el tercer nivel de concreción. De pronto el lenguaje cambió. El lenguaje cambió, cambiaban los conceptos, cambiaban las preocupaciones, cambiaban las maneras de entender que podía ser un proyecto. Bien, y lo que yo vengo a reivindicar aquí es volver a entrañar en las problemáticas que viven y piensan y plantean las propias escuelas y el propio profesorado, lo que podría ser una educación que realmente queremos o pretendemos que sea transformadora. Hay una película que os recomiendo si no la habéis visto y que tiene que ver, porque yo señalo aquí que es una educación situada, entrañada en el territorio y en el deseo. La película se titula Buda explotó por vergüenza y la dirige una mujer iraní, entonces tenía 18 años cuando dirigió la película, y trata sobre la historia de Bakhtin. Bakhtin es una niña de 6 años en el Afganistán de los talibanes, y en el Afganistán de los talibanes, Bakhtin, una niña de 6 años, quiere ir a la escuela. Y quiere ir a la escuela porque en una de la cueva, ellas viven en unas cuevas, y su vecinito de cueva está leyendo un libro de texto. Es un libro de aquellos de mi mamá me ama, mi papá fuma pipa, pero el niño tiene el libro puesto al revés.
Y el niño tiene el libro puesto al revés y está tumbado así de la bardola y se pone a leer. Y dice, un señor estaba durmiendo la siesta debajo de un árbol y le cayó una nuez y le hizo un chichón. Y Bakhtin se pone a reír. Y de pronto Bakhtin le dice a su madre, quiero ir a la escuela. Pero Bakhtin es una niña y tiene que cuidar a un bebé pequeñito. Y Bakhtin es una niña en el Afganistán de los talibanes. Pues la película es todo un proceso hermosísimo de deseo, de búsqueda de soluciones para conseguir un cuaderno y un lápiz y poder ir a la escuela. Después se encontrará con la escuela, una escuela nefasta, se encontrará con la escuela, pero es igual porque lo importante es la enorme fuerza del deseo. Es eso que mueve a una niña de 6 años a decir, yo quiero ir a la escuela. ¿Y por qué? Y en este caso porque ella cree que la escuela es divertida. Buda despertó por vergüenza. Es una película hermosísima. Bueno, pues esta es la cuestión, ¿no? Es decir, cómo provocamos el deseo, ¿no? Esa fuerza que hace que queramos... Bueno, ¿qué significa también esta idea de una educación entrañada? Pues significa que el conocimiento, que no solo partimos de nosotros, sino que el conocimiento lo tenemos que poder compartir. El conocimiento que construimos entre todos y todas, lo podemos, y eso significa ponernos en relación, buscar espacios horizontales de creación de conocimiento, intercambiar ese conocimiento, poder, digamos, regalarnos saberes. Y me detengo en esta idea porque regalarnos saberes es una expresión tan hermosa y tan difícil de encontrar, porque a veces los saberes se certifican, los saberes se compran, los saberes se archivan, los saberes se reproducen, los saberes se odian, los saberes, yo qué sé qué, ¿no? Pero cuando un compañero o compañera en una escuela de verano de pronto dice, esto me ha funcionado, esto funciona, esto vale la pena, esto lo he vivido, y lo cuenta y te lo regala. Esa forma de construir saber es un saber profesional que tiene mucho más valor, y lo dice un académico que lleva muchos años investigando dentro de la academia, tiene ese saber construido en la relación horizontal, ese saber compartido en la relación horizontal, ese saber compartido desde la experiencia vivida dentro del aula, es un saber de una potencia para la transformación, para la educación transformadora, de una potencia que muchas veces no tienen las investigaciones que se hacen en el ámbito de la academia. Vamos a la siguiente. Bueno, ahora me salgo de la escuela, pero creo que es muy importante lo que... os propongo un escenario. Es viernes por la tarde, y como hoy, por cierto, y un grupo de adolescentes ha quedado a las puertas de un gran centro comercial para estar juntos. Durante un par de horas o 3 estarán juntos, caminarán por los pasillos y los corredores del centro comercial, se enamorarán, se desamorarán, se reñirán, se discutirán, se reirán, se divertirán, harán lo que les dé la gana, mediados por la omnipresencia de la mercancía. Y desde la omnipresencia de la mercancía, una teoría del cuerpo, de la sexualidad, de la alimentación, del vestido, del viajar, de la familia, de 1000 cosas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Una teoría construida en la relación, en el diálogo interdisciplinar, para decirlo en términos... Porque esa teoría del cuerpo, de la alimentación, tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Así como la escuela fragmenta y separa, y muchas veces nos separa de nuestra propia vida, para decirnos esto es lo que tienes que aprender, esto es el saber que... El centro comercial construye un espacio de experimentación y de construcción de saber que tiene que ver con la simple experiencia de caminar con una enorme habilidad, porque hay una caligrafía, hay un texto, hay un texto. Y ese texto nos dice, así tiene que ser tu cuerpo, así tiene que ser tu vida, así tiene que ser tu familia, así tienes que viajar, esto es lo que tienes que desear, esto es lo que tienes que comer, esto es lo que tienes que... Es el texto que describe el capitalismo de consumo. Y mientras la escuela, por ejemplo, puede estar empeñada en hacer a sujetos cada vez menos machistas,
encontraremos un escaparate donde el concepto de mujer y de cuerpo, etcétera, pues está absolutamente enfrentado al discurso de la escuela. Creer que la ciudad no tiene currículum y que el currículum lo tiene solo la escuela es un error teórico y político fundamental. Y por eso a mí me parece que últimamente es a lo que más me he dedicado, precisamente a hablar o a intentar discutir o intentar proponer espacio de discusión sobre esta idea. La ciudad tiene un proyecto educativo. El proyecto educativo del centro comercial es todo un libro de texto, con una eficacia muy superior a muchas veces a la que podemos desarrollar nosotros dentro de las escuelas. ¿Pero qué se aprende en la ciudad? Pues se aprende... ¿Cuál es el proyecto educativo de la ciudad? Pues se aprende la importancia de la prisa, del hiperconsumo, del individualismo, del urbanismo salvaje, de la preponderancia del coche sobre el peatón, del despilfarro energético, de la delincuencia en ocasiones, de la banalidad. También se aprenden otras cosas. Se aprende, por ejemplo, que hay movimientos de juveniles que están intentando que las cosas sean de otra manera. En mi caso de mi ciudad hay unos movimientos hermosísimos de chavales jóvenes que están defendiendo que la huerta, y chavales jóvenes y no tan jóvenes, pero están defendiendo que la huerta no puede seguir desapareciendo y que la huerta es un privilegio que tenemos alrededor de la ciudad de Valencia, que tenemos que mantenerlo como no solamente por lo que significa ecológicamente, sino por lo que significa como privilegio para la ciudad, ¿no? Hay jóvenes solidarios, hay prácticas sociales interesantes. Es decir, son textos. Y lo que yo me pregunto y os propongo para reflexión es esto: ¿de qué modo se establece un diálogo entre la escuela y la ciudad? ¿Hay diálogo entre la escuela y la ciudad? Aquí ha venido un alcalde a inaugurar un acto, pero independientemente de lo que haga este alcalde, que no le conozco obviamente, pero ¿qué es lo que hacen los alcaldes con las ciudades para que los escaparates sean menos machistas? No sé, a lo mejor el alcalde te puede decir, es que yo no tengo competencia sobre el machismo en los escaparates. Y entonces habrá que decirle, pues tendrás que conquistarla, que para eso esto es un movimiento político y tendremos que hacer algo tú y yo juntos, yo maestro, tú alcalde, pero tendremos que hacer, porque lo que no puede ser es que yo en la escuela esté haciendo una cosa y que tú y que luego cuando el niño o la niña sale a la calle de la ciudad esté pensando construyendo tal. Tendremos que empezar a abrir un diálogo sobre la necesidad de entender que la ciudad también es un proyecto educativo. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo nos socializamos? Es muy interesante. No sé si no estoy hablando de Tonucci, no estoy hablando de la ciudad educadora, etcétera. Eso es otra historia. La importancia de que los teatros, etcétera. Ya lo sé. Yo estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de que los futbolines del barrio, que la casa de juegos que hay a 50 metros de un instituto, que los pasquines que se cuelgan, que eso conforma todo un currículum, en el sentido más literal y más científico de la palabra currículum. Es decir, aquello que nos acompaña en la vida y que nos va haciendo que seamos en la vida de una determinada manera. Que no es solo las matemáticas que he aprobado y que ya no tengo que repetir en septiembre, es otra cosa. Es un currículum de verdad. Es un currículum que yo me hice en gran medida en los futbolines de mi barrio, porque ahí empecé a descubrir las músicas que contaminaban el alma, las músicas del infierno, los Rolling Stones y los Beatles en aquella época. Y gracias a aquellos futbolines empecé a descubrir que no todo era Marisol y Juanito Valderrama en la televisión, que existían otras músicas, el blues y el rock, que me permitían pensar, soñar, vivir y hacer las cosas de otra manera. Y no puedo olvidar que en parte de mi biografía, para bien y para mal, eso no lo sé y eso ya me lo contestaré a mí mismo, pero gran parte de mi biografía tiene que ver con aquellos futbolines de barrio donde descubrí, de forma a veces clandestina, desde luego respecto a mi familia, de forma a veces clandestina, que habían otras músicas, que habían otras formas de relacionarnos, que habían otros espacios de relación que tenían que ver, en efecto, con una máquina que ponías una moneda y escuchabas una música de los Rolling Stones. En una época en que solamente en aquellos futbolines estaban los Rolling Stones. Bueno, me hice así. Es decir, las ciudades nos hacen también. Y por tanto, el diálogo entre el proyecto educativo de la escuela y el proyecto educativo de la ciudad
Me parece que es un diálogo fundamental. Bueno, vamos a esta cuestión de autonomía profesional. Mira, esto, hace tiempo que vengo pensando, desde luego desde estudiando Habermas más todavía, que las sociedades viven un proceso creciente de incremento de la norma y que el proceso creciente de incrementar la norma en muchos aspectos de la vida cotidiana y de la vida social, dice Habermas, en ese proceso creciente de incremento de la norma perdemos la capacidad de ser sujetos, perdemos capacidad de autonomía. Nos coloniza la vida, la norma, de tal manera que en el proceso de colonización de la vida por la norma se pierde la posibilidad del desarrollo autónomo y creativo del sujeto. Pues eso mismo es lo que yo estoy viendo que ocurre en la escuela. Pero no solamente lo estoy viendo yo, es que me lo recuerdan mis amigos y mis amigas, maestros y maestras del aula todos los días. Cada vez hay más burocracia, cada vez hay más papeleo, cada vez hay más norma, cada vez hay más colonización a través de la norma, de la vida cotidiana, de la práctica cotidiana. Recuerdo una tarde, un día mejor dicho, que le pido a un colega de mi departamento que me deje sus horas de clase de la tarde. Yo hacía muchas derivas en la facultad, porque la deriva es un espacio de exploración del territorio, de exploración de una parte de la ciudad en donde experimentamos cosas. Y eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer en un rato. Necesito una tarde entera, le decía yo a este colega. Y entonces este me decía, hombre, Jaume, pues claro que sí, pero si a mí no me importaría dejarte mis horas, pero es que yo el 17 de noviembre yo le decía, esto igual lo estaba comentando con él al principio del curso, decía, pero ¿tú cómo puedes saber que el 17? Pero si es que me piden, es decir, ya sabía todo lo que tenía que hacer a lo largo del curso, en el inicio del curso. Bueno, no sé si os pasa a vosotros esto. ¿No os pasa? Pues a mí me pasa. A mí me ha pasado que me han pedido la programación en donde me dicen desde el principio hasta el final qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, cómo tengo que hablar con... Y yo le decía, pero es que yo soy, dejadme que lo digas la primera vez que me atribuyo esto, yo soy experto en planificación docente, es que vengo de un departamento que se llama Didáctica y Organización Escolar y nos hemos pasado la vida investigando sobre la planificación del profesor y sé que es una burocratada infumable que uno puede tener. Pero es que además, no, yo eso lo he investigado cuando era profesor, pero es que cuando era maestro Freinet, en la escuela de la Puebla de Bona, con aquel Ramón, tenía una programación por objetivos operativos preciosa, dado un campo de naranjos de 3 hectáreas y media, algunos se acabó de identificar con un margen de error de más o menos de cualquier chorrada, cualquier tontería que ustedes imaginaron, que guardaba perfectamente en el cajón de mi mesa, pues si venía la inspectora. Y luego salía al campo de naranjos, investigábamos, preguntábamos, nos tropezábamos, nos sorprendía no sé qué, nos encontrábamos con no sé cuántos y hacíamos lo que podíamos, lo que sabíamos, lo que nos daba la gana en aquel momento. Tengo la sensación, no sé si en esto me daréis la razón, de que aquellas cosas que hacía yo en el año 70, en final de los años 70, hoy me costarían un poquitín más. Tendría más dificultad. Y si eso fuera así es porque, como dice Habermas, el incremento de la norma, la burocratización de la vida cotidiana, la burocratización también de la práctica profesional, cada vez es mayor. Y ese proceso de burocratización de la práctica profesional tiene una consecuencia inmediata, que es la que yo vengo a exponer hoy, la pérdida de autonomía profesional. Y ante la pérdida de autonomía profesional, a mí solamente se me ocurre una cosa que se llama desobediencia. Pero la desobediencia tiene una estrategia fundamental para que sea de verdad, y es que tiene que ser compartida. Es que los colegas tienen que saber que yo no me guardo a escondidas la programación por objetivos operativos, sino que es que, déjame que me quede un momento en esto de los objetivos operativos y la norma, porque es muy importante, ¿no? Cuando yo era maestro de escuela, llega un día la instructora y dice, hombre, ¿cómo no ves? Hay que ser científicos. Entonces nos ponen a todos a programar por objetivos operativos. Cuando ya todos creíamos que éramos científicos, porque programamos por objetivos operativos, y claro, llegó, no sé si os acordaréis, algunos de vosotros como mayores, el constructivismo. Y todos teníamos que ser maestros constructivistas, eso sí, con cursos acelerados, conductistas, siéntate ahí que te voy a hacer construir. Y cuando ya parecía que el constructivismo se había olvidado, aparecen las competencias, que es volver a los objetivos de otra manera. ¿Qué está pasando? Para que no nos demos cuenta de que ese proceso
lo que hay es una cuestión fundamental, y es una tecnoestructura de expertos, de supuestos expertos, tecnócratas, que están diciéndole al sistema qué es lo que tiene, cómo tiene que funcionar el sistema, cuando lo único que tienen es su condición puramente de expertos. Porque trabajan en oficinas internacionales, pero entonces, y con esto acabo porque no sé cómo andamos de tiempo, pero me gustaría dejar un poco de tiempo para... pero esa oficina de expertos, que todos asumimos las PISA, etcétera, etcétera, esa oficina de expertos internacionales, yo, cuando un consejero de educación, por ejemplo, o un ministro de educación, dice, bueno, pero es que, o un partido político, dice, pero, por ejemplo, yo no sé cómo lo veis aquí, pero dice, pero es que la escuela tiene que ser andaluza. Y entonces yo me pregunto, pero ¿cómo vamos a hacer si los niños andaluces se examinan con pruebas estandarizadas, con estándares que no han sido ni pensados, ni discutidos, ni dialogados, ni negociados, ni estudiados, ni investigados en el territorio? ¿Cuál es nuestra autonomía? ¿Qué condición de autonomía y qué capacidad de creación tenemos? Pero déjate que yo enseñe a mis niños, tengamos un proyecto educativo que pueda ser discutido, pero podamos pasar en todos y todas, etcétera, etcétera. Bien, esto... Ahora me tocaría hablar un poquitín de currículum, que es otra de mis obsesiones, pero si por lo que me habéis señalado estamos ya en una hora de charla aproximada, pues a mí me gustaría dejar unos minutos para que esto que yo puedo decir pueda ser al menos contrastado, discutido, matizado o lo que queráis. Es decir, me gustaría escucharos también un poquitín a vosotros y a vosotros, ¿no? Por tanto, pero sí que antes de acabar, me gustaría hacer un esfuerzo de síntesis. Como soy muy malo con los esfuerzos de síntesis, pues casi que os voy a contar una historia que de alguna manera puede que sintetice gran parte de lo que he querido deciros esta tarde. La historia la cuenta Barthes, el semiólogo francés, pero yo la leí porque Maite Lalande, una filósofa en una escuela de verano, me regala un texto que se titula O Seminario, el seminario. Y Barthes, con una imprecisión de los términos pedagógicos considerable, dice: ¿qué hacemos en el seminario? El seminario era una reunión de estudiantes y profesores en la Sorbona durante los viernes por la tarde. ¿Qué hacemos en el seminario? Y Barthes dice: bueno, pues allí no se hace ni enseñanza ni aprendizaje. Allí lo que se hace es maternaje. ¿Y qué es el maternaje? Pues para explicar esto dice: ¿cómo una madre enseña a caminar a su hijo? No le construye una teoría de caminar, no le dice, verás, hijo, caminar es un proceso de equilibrio inestable, lo que poner un pie hacia adelante, no hace eso, ¿no? Tampoco le construye un taller didáctico, no se dice, mira, hijo, a ver, hace otra cosa distinta, muy distinta. Coge a su hijo en brazos, lo deja apoyadito en la pared de enfrente, retrocede unos pasos, lo mira a los ojos, le dice, ven, y el niño corre hacia la madre, apoyado en los invisibles y en los que lo desea. Bueno, cuando yo encuentro esta imagen, apoyado en los invisibles, el maternaje, apoyado en los invisibles y en los deseos, digo, esta es la esencia de la educación. Esa es la capacidad que ha de tener un educador o una educadora para conseguir que el niño o la niña quiera seguir estando en el aula porque corre hacia el maestro o la maestra apoyado en los invisibles hilos del deseo. Pues muchas gracias y espero ahora las preguntas o las intervenciones vuestras. Es un poco complicado, pero no difícil.
La última fila, yo... Son los mejores siempre. Bueno, en la escuela tradicional. Ahora, bueno, en la que está hablando y yo lo he comprendido, no es así. Primero felicitarle, creo que bueno, ha sido muy clara su exposición y la visión que ha querido dar. Lo he comprendido porque yo también he vivido toda esa experiencia a lo largo de la mía propia en la escuela. Soy maestra de educación especial toda mi vida y bueno, he vivido todos esos cambios que nos mandan los sistemas educativos y que al cabo del tiempo te das cuenta que todos los seguimos. Bueno, yo me excluí en un momento, pero quería preguntarle, creo que la administración sigue jugando con la voluntad del docente que tiene vocación, que le gusta y ama su profesión, ¿no? Partiendo de ahí, todas estas políticas educativas, la última que ha salido con las situaciones de aprendizaje, que bueno, que trabajamos así, ¿no? Pero que lo que piden es una locura, porque quién sabe lo que va a hacer en el mes de mayo, como usted bien ha dicho, ¿no? ¿No sería importante trabajar dentro de la preparación y la formación del profesorado, donde pudieran salir futuros docentes que pudieran llevar esa educación desde la autonomía profesional y la pedagogía de la desobediencia siempre que fuera necesaria ante todo lo que estamos viviendo, y los que tenemos muchos años, pues toda la vida? Lo que pasa es que, bueno, al final cada uno sigue haciendo en su aula lo mismo que hace y tiene en el cajón, como usted ha dicho, antes eran las programaciones por objetivo operativo, después competencia, etc., etc. ¿Cree que debería enfocarse también el tema en la formación del profesorado? Gracias. Sí, sí. Y felicidades. Gracias. No, has tocado un tema clave, un tema fundamental, y porque es clave y es fundamental, es seguramente el más olvidado, el menos tratado, el menos modificado a través de las múltiples reformas que se han intentado instalar en este país desde que tenemos democracia, por decirlo de alguna manera. Porque se han hecho varias reformas curriculares, se han hecho varios cientos de reformas, se han modificado leyes fundamentales. Sin embargo, la formación inicial está prácticamente intocable. Y es el gran debate y es el gran análisis. Pero en ese proceso de estar intocable hay todavía una cosa peor. Y es que cuando yo me formo como maestro en la formación inicial, voy a una escuela de magisterio entonces, aquello era infumable también. Pero había una calle, unos movimientos de profesores, en este caso el Movimiento Cooperativo de Escuela Popular, el Movimiento Freinet, al que yo, si buscaba, podía acudir. Había unas escuelas de verano, unas convocatorias de escuelas de verano, movimientos de renovación, es decir, había una militancia pedagógica que sustituía en gran medida la insuficiencia de la formación inicial a través de estos espacios en los que yo decía antes se nos regalábamos saberes. Eso, en estos momentos, creo que tiene menos fuerza, que se ha perdido bastante, y creo que en parte lo podrían sustituir los centros de profesores. A mí me parece que los centros de profesores deberían ser espacios para poder fomentar, para poder facilitar y para poder trabajar saberes que la formación inicial no está... ¿Y por qué no está la formación? Porque conviene hacer un poquitín de diagnosis, ya que estamos en el tema. No me van a hacer caso, pero pues porque la obsesión por el expertismo disciplinar y por innovaciones basadas en la tecnología, fundamentalmente, la obsesión por el expertismo disciplinar es eso, es puramente obsesiva, ¿no? Didáctica de inglés, es más inglés o es más matemáticas o es más historia de la que damos en el instituto, ¿no? Y sin embargo hay una pregunta fundamental que desaparece en la formación inicial. O sea, tú puedes estar estudiando didáctica del inglés o didáctica de las matemáticas o didáctica de la historia, algo menos sobre el tema del cuerpo, pero de pronto alguien te pregunta, ¿pero qué es ser maestra? Y entonces el chaval o la chavala se queda así, mirándote a la cara y te dice, bueno,
No lo sé. Ese es el gran drama de la formación inicial, que mientras nos ocupamos obsesivamente del expertismo disciplinar, se nos olvida una cuestión fundamental, y es para qué estamos en las escuelas y cuál es el sentido el profundo sentido y el hermosísimo sentido y significado que puede tener la palabra maestra, ¿no? Pero, en fin, tienes razón en que la formación inicial es algo... Hay una mano levantada, como en el aula de Freinet. Yo hago una reflexión, y si no le importa me voy a poner delante para ver a mis compañeros de cara, ¿no? Entonces mi reflexión es la siguiente. Es verdad que el sistema educativo hace aguas por muchos lados, tiene muchas cosas positivas, pero la que yo pienso, seguramente me equivoque, pero creo que es la fundamental, es que nuestro alumnado no se conoce bien. ¿De qué va esto? Pues que no sé si habéis escuchado la palabra Ikigai o Dharma, y es el propósito de vida. Nosotros en el sistema educativo hasta ahora pues se dedica pues sí, al alumnado que estudie, pero luego hay gente que a lo mejor no estudia, pero son maravillosos músicos, artistas, en fin, que nuestras clases están enfocadas no hacia todo, no hacia todo lo que hay. Yo doy cursos, yo estoy en el Instituto del Valle, doy cursos al curso de acceso, es decir, alumnados que ya con 16, 18 años no tienen el graduado escolar. Doy clase también a la FPB antiguamente, es decir, los que tampoco llevan a la ESO. ¿Y qué es lo que nos encontramos ahí? Pues muchos alumnados que están fuera del sistema y ahí lo hemos metido. ¿Pero por qué? Ellos dentro tienen maravillas, tienen dones. Todos tenemos un montón de dones dentro, talentos. ¿Qué pasa? Que por desgracia el sistema educativo va tapando ese fuego que tiene dentro. Vale, entonces nosotros como docentes, ¿cómo ayudamos a nuestro alumnado a que se conozca y conozcan esos dones y digan, pues mira, tú puedes ser un fenomenal médico y tú vas a ser fontanero y tú, pues no sé, te vas a dedicar a limpiar porque eres genial limpiando, ¿no? Yo tengo alumnas y alumnos que, madre mía, qué pasada, ¿no? Y no tienen el graduado escolar. Vale, claro, para que nosotros hagamos esto, nosotros necesitamos primero conocernos a nosotros mismos, porque si yo no me conozco a mí misma, ¿cómo le voy a enseñar yo a mi alumnado a que se conozcan? Entonces, este proceso efectivamente no está al alcance de lo gratuito, ¿no? Es decir, esto lo tenemos que pagar, porque esto no está en el sistema educativo. Por ahí una cosa, ¿no? Es decir, nosotros como docentes de la pública, concertada o privada, tenemos que pagar esta formación que yo veo que es fundamental, porque no la tenemos. A mente, por supuesto, nuestro tiempo, que si nosotros nos estamos formando, pues bueno, tenemos que quitar tiempo de la familia. Yo luego una reflexión que realmente es para que pensemos todos. El año pasado, es decir, en el 2022, hubo 4.097 suicidios, la mayoría entre 13 y 39 años. Esto es un drama, esto no sale en las noticias. 4.097, es decir, más de 11 personas se suicidaron y muchos jóvenes. Pues ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el sistema educativo? Están, si es caso de instituto, 30 horas a la semana. ¿Qué estamos haciendo con ellos? Que no les estamos ilusionando, ¿no? Que el problema de los jóvenes en este caso, pues venga, no soy feliz, me dedico a las drogas, me dedico, no sé, al ruido de fuera. Entonces, ojalá, ¿no? en este foro, ¿vale? Que además, pues bueno, está claro que si estamos aquí es porque tenemos una enorme vocación, pues si se nos dieran esa herramienta o se nos escuche decir, venga, ¿qué necesitáis? Este tipo de formación, como decía la compañera, pues mira, no va a salir de vuestro bolsillo y bueno, vamos a ver ese tiempo porque merece mucho la pena. Yo, pues sí, llevo ya mucho tiempo trabajándome yo a mí misma y bueno, pues alucino, me encanta. Y hago muchos talleres con alumnado, bueno, pues de distintos institutos. Entonces, sí es verdad que es una formación que yo considero que es fundamental porque es la felicidad. Es la felicidad. Entonces, el día de mañana que nuestro alumnado sepa, oye, pues trabajo de esto porque me gusta y puedo trabajar de limpiadora como de arquitecto, no, pero es mi vocación y afortunadamente para eso hay muchas cosas. Yo digo, por ejemplo, el tema de enneagrama, genotipo, es decir, hay muchas cosas fuera que no está dentro del sistema y ya está, que me enrollo. Pues si no hay más palabras, voy a acabar leyéndoos
Hemos estado aquí 1 hora y media, 1 hora y un rato, no sé cuánto tiempo aproximadamente. Pues mirad lo que tarda Gabriel García Márquez en decirnos prácticamente lo mismo. Pero Gabriel García Márquez aprovecho para hacer un poco de propaganda. Este es un libro que escribimos Jaume Carbonell y yo, Otra educación con cine, literatura y canciones. Y lo que trata es de ver eso, que también en la literatura, en la canción popular, en el cine, hay todo un discurso, todo un proyecto de educación que... Pero bueno, me interesa especialmente leeros este fragmento, porque lo que yo he tratado de señalar a lo largo de 1 hora, García Márquez lo sintetiza en 10 renglones. Pero lo que dice García Márquez, que ahora os voy a leer, es elemental. Y sin embargo, cuesta tanto de entender y de conseguir, porque dice esto: propongo una educación que desde la cuna hasta la tumba sea, dice García Márquez, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma, que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable y que conciba una ética y tal vez una estética para nuestro afán desaforado y nuestro legítimo deseo de superación personal. Y continúa. Fijaros qué frase más hermosa. Que integre las ciencias y las artes en la canasta familiar. Esto lo voy a volver a leer. Que integre las ciencias y las artes en la canasta familiar, de acuerdo con los designios de un gran poeta de nuestro tiempo que pidió no seguir amándolas por separado como a 2 hermanas enemigas. O sea, es que este es el programa de formación inicial de la Escuela de Magisterio, este último renglón, cuando dice que pidió no seguir amándolas por separado como 2 hermanas enemigas. Pero si es que el del inglés le tiene manía al de matemáticas. Si es que si yo tengo más horas que tú y tengo... Es decir, García Márquez está diciéndonos, y esto es lo escribió en 1996, García Márquez, un literato, nos está diciendo, ya está bien, ¿no? Si no integráis en la canasta familiar las ciencias y las artes, si no buscáis una educación que sea un poquitín más emancipadora, si no conseguís que la gente se ilusione con las palabras, ¿qué estamos haciendo con la educación? Pues muchas gracias y un fuerte abrazo para todos. Pues muchísimas gracias, Jaume, por estas interesantes y enriquecedoras reflexiones que hemos compartido. Y bueno, a continuación tenemos un descanso y tras ese descanso continuaremos con las ágoras abiertas en esta sala con Juan José Vergara y en la sala de grado 2 con Javier Valle. Y pedir de nuevo un agradecimiento y un aplauso para Jaume. Gracias.